Hola a todos y a todas, esta es la clase número 2 del programa de lectura y escritura académica de la Universidad de Flores. La clase se titula Construcción conjunta de un texto biográfico. En esta clase vamos a seguir trabajando con el texto La Casa de Mies, Exhibicionismo y Coleccionismo de Beatriz Colomina. Hoy lo que vamos a hacer específicamente es ver cómo se diseña un texto académico de modo que le sirva como modelo de referencia para sus propias producciones. Y a su vez vamos a retomar los recursos del lenguaje con los que ya venimos trabajando desde la clase anterior, así que recomiendo que si no vieron la clase anterior vuelvan y después vean esta. Entonces, ¿cómo pensamos el diseño del texto a partir de la estructura que armamos la clase pasada? Bueno, vamos a pensar este diseño a partir de las 3 etapas. Solamente quería aclarar que la segunda etapa, que en su momento yo la llamé como inicios, ahora la renombré como proyectos y la dividí en 2 momentos, pero vamos a profundizar sobre esto más adelante. Así comenzamos directamente con el modelo del texto. Bien, comenzamos con la presentación general del texto. Lo primero que tenemos que hacer es presentar al arquitecto del cual vamos a desarrollar nuestro texto. Esto se hace mencionando en un comienzo su nombre completo. Ludmies van der Rohe fue una de las figuras centrales del movimiento moderno. Es lo que yo decidí poner. Así, de este modo, no solamente presentamos al arquitecto, sino que también nos situamos dentro del movimiento estético al que pertenece. Luego, ampliamos la presentación con una descripción general de su arquitectura para ofrecer así un panorama sobre quién es Mies en el contexto de la arquitectura moderna. Y bueno, yo acá desarrollo que la arquitectura de Mies gira en torno a la idea de la casa como el espacio más puro para poder experimentar con los principios de la arquitectura moderna. Y también hablo de las exposiciones y las publicaciones. Esta introducción que yo realicé nos permite destacar las características más importantes de su obra y entender por qué es una figura tan reconocida. Ahora bien, ¿qué recursos lingüísticos utilicé en esta parte que tenemos que recordar para utilizar a lo largo de todo el texto? Bueno, que hay que repetir el nombre del participante principal, primero siempre mencionándolo con el nombre completo y luego con una forma más abreviada, como yo utilicé diciendo Mies. Utilizar los procesos o los verbos, mejor dicho, para que lo entiendan mejor, en pasado, ya que hablamos de hechos ya concluidos, aunque en esta parte sería esperable que utilicen los verbos en presente, ya que se puede hacer como una referencia al impacto actual o a la vigencia, ¿no?, que tiene hoy en día Mies. Sin embargo, yo decidí utilizar verbos predominantemente en pasado. Y por último, bueno, mencionar en esta etapa tanto las obras como los aportes conceptuales y arquitectónicos. Y para esto podemos utilizar diferentes sinónimos, como por ejemplo proyecto, obra, arquitectura, programa, ¿sí? Esto depende de sus preferencias. En esta parte también podríamos incluir, si consideramos necesario, algunos datos sobre sus comienzos o aspectos del contexto histórico que ayuden a comprender mejor su obra y su impacto. Por ejemplo, podríamos hablar del entorno cultural con el que se formó o el reconocimiento actual de sus propuestas. En mi caso, mencioné principalmente las exposiciones y las publicaciones, pero no desarrollé el contexto ni el impacto presente porque a mí no me pareció necesario. Pero si a ustedes les parece provechoso agregar este tipo de información, este es el momento para hacerlo, esta etapa. Luego vamos a pasar a la presentación de los proyectos. Lo ideal sería ofrecer un panorama general de los proyectos que después vamos a analizar. Pero yo, como tomé el texto de Beatriz Colomina como base, seleccioné los proyectos experimentales más importantes de Mies que realizó en sus comienzos para poder entender cómo surge esta idea de casa-exposición y esta nueva mirada arquitectónica. Pero no necesariamente tienen que ser los proyectos que después vayan a analizar por completo, sino que sería lo ideal. Bien, a lo largo de todo el texto y desde esta parte especialmente, es fundamental ubicar temporal y espacialmente los proyectos. Por ejemplo,
Pueden mencionarse los proyectos más importantes realizados entre 1921 y 1924, según lo que vimos con Colomina, aunque en realidad Mies realizó muchas obras. Yo reduzco el análisis, la presentación a solamente 4 proyectos que ella considera fundamentales. Y en este caso indico siempre el año o el periodo en el que se llevó a cabo y el lugar o el contexto. Por ejemplo, cuando hablo de el edificio de oficinas de concreto, y entre paréntesis especifico que se desarrolló en 1923. En esta etapa también podemos mencionar cómo desde estos primeros proyectos comenzó este proceso de internacionalización de la obra de Mies. Pero si ustedes consideran que hay otro aspecto interesante para hablar sobre su arquitecto, también podrían añadirlo. Bien, pasamos a la segunda etapa del texto, la etapa de los proyectos. Esta etapa se puede dividir en 2 fases, en los inicios o los proyectos y después el análisis. En mi caso, me concentro en los inicios porque, según Colomina, los proyectos experimentales de los primeros años son los que consolidan toda la obra posterior de Mies. Sin embargo, ustedes pueden elegir otra organización de tiempo si en el arquitecto que analiza tiene más peso las obras finales, por ejemplo, o las obras que desarrolló a mediados de su vida. Este diseño es solo un modelo para que puedan ir adaptando a partir de sus objetivos. En esta parte, menciono cómo hacia mediados de la década de 1920 la obra de Mies ya estaba plenamente consolidada. Durante estos años, gran parte de su producción y sus escritos se centraron en las exposiciones y en la difusión de sus 5 proyectos experimentales, lo mismo que mencioné en la etapa anterior. Acá me detengo en las concepciones que plantea Beatriz Colomina sobre estos proyectos. Voy presentando la especificidad de cada uno y cómo las casas fueron los únicos edificios que Mies desarrolló efectivamente durante estos primeros años, y los rascacielos y las oficinas, en cambio, van a aparecer como proyectos utópicos, más teóricos que realizables. Como siempre, utilizo referencias temporales. En este punto ya hablo en términos generales, hablo de décadas y no de años, porque los proyectos se suceden uno tras otro dentro del mismo movimiento arquitectónico y dentro de la misma década inclusive. Finalmente agrego una descripción interpretativa, es decir, cómo Mies comenzó a considerar que estos proyectos iniciales eran irreales o utópicos, y aquí lo que hago es citar de manera indirecta las reflexiones del propio arquitecto sobre su obra. Esto enriquece al texto y le da una voz más teórica y analítica. Y después, para especificar la fuente de dónde tomé las palabras del arquitecto, aprovecho para incorporar una cita directa de Mies. Las citas directas, a diferencia de las indirectas, están escritas, en este caso, en primera persona, algo muy propio de este texto biográfico, y por eso decidí incluirla. Por ejemplo, cuando hablo de la casa de campo que diseñé en 1922 y 1903, fueron un intento muy libre que nunca se construyó. Vemos que la cita no está solamente aportando autenticidad, sino que también nos permitió ver, leer la voz propia del arquitecto dentro del texto. A continuación, se puede incorporar un análisis de alguno de los proyectos del arquitecto que estén desarrollando. En mi caso, todo el análisis parte de lo que menciona Beatriz Colomina. No hago un análisis propio, ya que no estoy interpretando yo personalmente la vida del arquitecto y los proyectos del arquitecto, sino que estoy adaptando esta lectura para poder enseñarles un modelo, ¿sí? Pero bien, comienzo destacando que los proyectos irrealizables de Mies produjeron un cambio profundo en su mirada arquitectónica, y que una década después este cambio se consolidó en diversas exposiciones. Y para ejemplificar esto, hablo de la exposición alemana de la construcción, que se realizó en Berlín en 1931. Y hago un pequeño análisis de uno de los proyectos que allí se presentaron, con el fin de mostrar la relevancia y el impacto que Mies tuvo en ese momento. Y me interesa, en esta parte, que se pueda describir espacialmente la exposición, cómo se organizó, qué materiales se utilizaron, cómo se distribuyó el espacio y qué decisiones finalmente tomaron Mies y Lili Reich para llevar a cabo esa exposición. Así, la descripción del espacio nos va a permitir fundamentar
el carácter que tiene proyectualmente este arquitecto y que dieron lugar a esta exposición tan experimental. Bien, en esta etapa vamos a ver que siempre aparece la valoración como recurso. En este caso, la valoración de Beatriz Colomina Tomé sobre la obra de Mies. Para reforzar esta mirada que ella plantea, utilizó el recurso de voz de autoridad, es decir, que cito o parafraseo a otros autores para poder respaldar mi interpretación, mi posición. Para eso tengo que emplear siempre los verbos del decir. Señalar, expresar, afirmar, sostener son ejemplos. Y siempre tengo que indicar la fuente de donde proviene esta información, esta fuente que yo decido tomar para elevar mi posición. Esto le va a dar solidez académica al texto y va a mostrar que las ideas que yo estoy planteando están fundamentadas. Bien, y para cerrar el texto es importante que se mencionen los aportes que el arquitecto realizó al movimiento estético o al campo disciplinar. En este caso tenemos que pensar en los aportes al desarrollo de la arquitectura del siglo XX, ya que es una parte clave de la consigna que propone la docente. Bueno, también es necesario que luego se incorpore el diálogo que tiene el arquitecto del cual estoy hablando con otros arquitectos, es decir, cómo es que se vincula o se contrapone el pensamiento de este arquitecto con el de sus contemporáneos. Aunque yo presenté estas etapas por separado, en realidad pueden entrelazarse naturalmente. Por ejemplo, al hablar de la exposición de Berlín, ya estoy anticipando parte de las conclusiones y de los aportes que tuvo en su obra. Lo que me parece interesante es que puedan pensar toda esta etapa también como a modo de conclusión, ya que es la última etapa del texto, que esperamos que ustedes escriban. Bien, en mi texto menciono que las casas funcionaron como verdaderos laboratorios donde los arquitectos podían poner a prueba sus ideas innovadoras. Esto permite mostrar cómo esas obras experimentales impulsaron al movimiento moderno y marcaron una nueva forma de pensar la arquitectura. En este punto también es pertinente incluir una valoración, ya sea positiva o negativa, del arquitecto según el enfoque que ustedes hayan elegido. Y para eso podemos utilizar adjetivos o expresiones con carga valorativa, como vimos en la clase anterior. En este caso, remarqué la palabra experimental o experimentación, porque nos ayuda a destacar una posición apreciativa dentro del texto. Después especifico el diálogo de Mies con otros arquitectos, en especial con Le Corbusier y con Dextil. Estos vínculos van a permitir entender cómo dialoga con otros movimientos o figuras del modernismo y cómo es que se inscribe en un contexto más amplio de intercambio y transformación. Para finalizar, siempre tienen que pensar que tienen que incluir una bibliografía con los textos que utilizaron para construir su texto biográfico. En mi caso solo utilicé el texto de Beatriz Colomina y un texto de Mies donde cité sus propias palabras. La verdad es que les recomiendo aprovechar herramientas de inteligencia artificial para organizar y formatear la bibliografía. Para el trabajo específicamente les pedimos las normas APA, así que si a aquellos se les dificulta esta etapa, la verdad es que las herramientas de inteligencia artificial ayudan muchísimo y realizan muy bien su trabajo, así que para este momento, la verdad, lo promovemos y no solamente lo permitimos. Bien, y de manera opcional también propusimos poder incorporar una imagen relacionada con el arquitecto o con alguno de sus proyectos, pero siempre recordando que tienen que añadir un epígrafe pertinente, ¿no? Que describa brevemente lo que se ve o también incluir la fuente, el apellido del autor o el año del libro y de la revista de donde se obtuvo, ¿sí? Bueno, y de este modo logré construir un diseño de texto completo para que ustedes utilicen como modelo y puedan elaborar sus propias producciones de manera más orientada. Este modelo va a estar subido al campo junto a las consignas del trabajo y después les voy a mostrar, a partir de las primeras versiones que ustedes realicen, cómo podemos editar o revisar las producciones que hicieron a partir de una guía de edición. Así que muchas gracias por acompañar esta clase. Cualquier duda o consulta pueden escribirme al foro o a mi correo electrónico que se los dejo en la pantalla.